Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los que están aquí. Qué rico tenerlos en este espacio y hoy que nos convoca un tema supremamente especial y son las conversaciones. Hoy vamos a tratar sobre 6 niveles de las conversaciones, sin embargo, no son las únicas que hay, ustedes encontrarán muchas. Vamos a hablar de cada una de estas, de su importancia, de sus características y al final hablaremos, que de pronto no estuvieron mencionadas, de las conversaciones poderosas. ¿Qué vamos a ver hoy? Conversaciones del día a día, conversaciones divertidas, inteligentes, serias, duras e incómodas y o difíciles. Muy bien. Al final cerraremos con conversaciones poderosas que son absolutamente importantes y maravillosas. Muy bien. Bueno, me presento para de pronto los que aún no tengo la oportunidad de conocer, para los que conozco también, soy Eleonora Álvarez Cuellar, soy psicóloga, coach y trabajé durante 20 años como gerente de recursos humanos en diferentes organizaciones, trabajando en todo esto que me apasiona. ¿En qué? Lo ayudo a líderes y a gerentes de recursos humanos a transformar el liderazgo en sus organizaciones para lograr equipos de alto desempeño. Y para ello he creado una metodología de 4 pasos y el método se llama SLC. ¿Y qué significa SLC? Es ser líder coach. ¿Y esos 4 pasos cuáles son? Los 4 pasos que he incluido en mi método empieza por eso, por ser líder coach. Es cómo trabajamos esas herramientas en la transformación del liderazgo a través de herramientas desde el coaching que te permiten conectar y acercarte más a tu equipo, a tu colega e incluso a tu familia, a tus amigos. Son herramientas que te permiten transformar uno de los procesos más importantes que tenemos los seres humanos, las conversaciones. Y de allí la importancia de este tema. Este es el primer paso del método SLC. El segundo es acompañar. ¿Cómo? Desde el acompañar, conocer y reconocer al equipo que tengo, dirigir para esa consecución y orientación hacia el logro y hacia el resultado, cumplimiento de indicadores y de objetivos estratégicos y asimismo lograr desarrollar equipos de alto desempeño. Entonces, los pasos del método de SLC es ser líder coach, acompañar, dirigir y desarrollar para lograr equipos de alto desempeño. Les cuento de dónde nace todo esto. Con estos 20 años que les contaba en las organizaciones que estuve compartiendo estos espacios, salió la necesidad de hablar de todos estos temas de liderazgo. Entre esos 20 años, yo tuve 14 años la oportunidad de estar en 2 organizaciones multinacionales, en lo que hoy pudiéramos llamar organizaciones dinámicas, innovadoras, fluidas, donde había muchos proyectos de vanguardia, eh, tecnología, aplicación de metodologías que nos permitieron transformar ese liderazgo y llevar a estos equipos a ser equipos de alto desempeño en donde los niveles de liderazgo desde los gerentes generales hacia abajo estaban completamente comprometidos con estos procesos, empezando por sus procesos de observación y transformación y en dar todo el servicio a esos procesos para lograr equipos de alto desempeño. Fueron experiencias absolutamente satisfactorias, muy ganadoras. Y asimismo también tuve otras experiencias desafiantes, retantes, con unos grandes aprendizajes, donde los espacios a veces no eran como tan cómodos, un poco más acortonados, burocráticos, de liderazgos complejos, de conversaciones a veces no tan fluidas como lo que vamos a ver hoy y que es lo que se esperaría. Y de allí uno, pues realmente todo en la vida es un proceso de aprendizaje y también depende desde el lugar donde cada uno de nosotros nos paremos y la historia que nos contemos. Entonces, con todos estos aprendizajes, pues cuando nosotros logramos ese proceso de iniciar desde el ser para el hacer, pues hacemos las cosas distintas. Y por eso comencé a implementar y a contarle a las personas de este método
y comenzar a acompañar a líderes y gerentes de las empresas, gerentes de recursos humanos, líderes de equipos, para esos procesos de transformación y lograr equipos de alto desempeño, y ha sido un camino supremamente lindo. Y también acompañarlos desde estos procesos de coaching y coaching ejecutivo. Muy bien. Bueno, me gustaría saber si me están escuchando, quiero escuchar, ver sus comentarios. Ya está Diego, ya está Dorisita, que no se ha perdido ninguno de estos lives. ¿Quién más está por ahí? No sé si, Diego, tú me puedas contar quién más está por ahí, porque yo a veces no veo todos los que están conectados. Si de pronto alguien más me manda fotico, comentarios o me escriben al WhatsApp. Qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, mientras veo quién más está conectado, o Diego, tú me puedes contar, si puedes ver, pues bienvenidos todos y conversemos con el primer nivel de las conversaciones, que son las conversaciones del día a día o conversaciones que también algunos podemos llamar superficiales. Podrían llamarse superficiales o del día a día, pero a la vez también son importantes porque están constituyendo y construyendo un tejido invisible que es vital en nuestra sociedad, que es vital en las organizaciones y en nuestro día a día. Por aquí veo Girasol. Hola, muy buenas tardes desde Perú. Uy, qué rico desde Perú. Conozco Perú, fui muchas veces y qué alegría tenerte por aquí. Bueno, estas conversaciones del día a día en algunos momentos nos pudieran parecer triviales, pero son interacciones que nos van permitiendo construir tejido social y desempeñan un papel crucial en esa construcción y creación y mantenimiento de relaciones significativas. Ese buenos días, ese cómo estás, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Son la base de la conexión humana, porque ahí empieza a conectar con el otro, ese interactuar, proporcionando un espacio y una oportunidad para compartir qué alegrías, preocupaciones, experiencias y algunos temas de convivencia del día a día comunes y corrientes, pero que se van volviendo supremamente importantes porque nos vamos conociendo con los otros y de allí surgen relaciones mucho más profundas. Y empezando con este tema, les quiero dejar un mensaje. En la calidad de tus interacciones, en la calidad de tus conversaciones, es la calidad de tus relaciones. La calidad de tus conversaciones dan la pauta para la calidad de tus relaciones. Entonces, acostúmbrate a tener esas conversaciones interesantes, esas conversaciones profundas, esas conversaciones inteligentes. Y del día a día también son importantes porque le vamos imprimiendo ese interés hacia el otro. Así a veces sean rápidas, pero podemos mostrar en ese pequeño espacio el interés por el otro. Muy bien, es importante prestar atención a estas conversaciones para comenzar a generar ese espacio de comprensión mutua y comenzar a cultivar ese sentido de pertenencia y ese apoyo emocional. De hecho, los estudios demuestran, y en algún momento leí del Harvard Business Review de la revista de negocios de Harvard, que cuando tenemos personas en los espacios laborales o los espacios y contextos organizacionales, tenemos una persona con quien podamos comenzar a contar y a compartir esos espacios que pueden ser conversaciones superficiales o del día a día, aumenta el nivel de productividad y de compromiso en la organización. Hablan de hasta el 40% cuando tenemos esa persona. Otro saludo por aquí, mi Anita, qué rico tenerte por acá. Me alegra muchísimo desde México. Y papito por acá conectado desde Pereira. Bueno, qué rico tener personas de todos los lugares de Colombia y de otros países también. Nos vamos creciendo en esta comunidad. Qué delicia. Bienvenidos todos. Bueno,
Las conversaciones y comenzar con estos diálogos, entre comillas, superficiales, comienza a ser el punto de entrada, el punto de partida para forjar lazos duraderos y que se comience a crear un ambiente de confianza. Y como lo hemos hablado en los lives anteriores, estos ambientes de confianza son la base, la primera base para la generación de esos equipos de alto desempeño. Es la base cuando hablamos de equipos completamente funcionales, la confianza que se logra a través de conectar, de conversar, de coherencia, de cumplimiento, de transparencia, todo esto a través de nuestras interacciones y conversaciones. Entonces, al prestar atención a estas interacciones, entre comillas, aparentemente mundanas, nos abrimos a qué? A la riqueza de la experiencia humana, porque nosotros como seres humanos somos los únicos que a través de nuestro hablar y a través del plantear conversaciones creamos las relaciones, creamos las interacciones, creamos las relaciones. Entonces se forjan ¿qué? Valores, se forjan amistades, se forjan los principios y se va forjando todo lo que es una común unidad. Bueno, muy bien. Uy, Marta Elena, bienvenida. Bueno, los estoy pudiendo ver. Ojalá los pueda ver a todos los que me están saludando. Muchas gracias. Si no veo a algunos, les expreso una disculpa porque a veces no los puedo ver a todos. Bueno, hablemos de esas conversaciones superficiales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ejemplos? Saludos matutinos, el buenos días, ¿cómo amaneciste? Qué rico. Adicional a ese buenos días, ese cómo amaneciste y si nos da el tiempo, digamos, y el espacio, ¿cierto? Poner la atención a lo que el otro nos contesta. Muy bien, pero a veces a veces esa respuesta muy bien sale con las palabras, pero su acompañamiento de pronto del tono emocional, de todo ese lenguaje, comunicación no verbal, de pronto a veces está, oye, no, me estás diciendo que muy bien, pero no te estoy leyendo así o me parece que... Y ahí comienza a haber esa conexión. Cuando entramos un poquito más allá y lógicamente la conversación superficial pasó a ser una conversación un poco más profunda. Entonces, dependiendo del momento, pues podemos ir ahondando y conectando aún más. También el compartir novedades del trabajo. Oye, ¿has visto el nuevo proyecto que anunciaron? Oh, imagínate que pusieron esto. O actividades del fin de semana. ¿Tienes planes para el sábado? O a veces muchas personas hablan del clima o con personas que uno se encuentra en los pasillos o en los ascensores. Entonces son conversaciones que van pasando. Digamos, que van transcurriendo y que son conversaciones del día a día y que en algún momento pueden pasar de nivel a ser conversaciones de pronto más profundas, ¿cierto? Muy bien. Esas conversaciones sobre el tráfico, esas conversaciones sobre planes de almuerzo, esas conversaciones sobre alguna anécdota familiar, son esas conversaciones pasajeras del día a día y que en algún momento son superficiales y después pueden pasar a otro nivel. Ya pasando al siguiente tipo de conversación, que son las conversaciones divertidas, que digamos, sin que una sea secuencia de la otra, pues estas conversaciones divertidas también se vuelven importantes en esos ambientes de trabajo. ¿Por qué? Porque nos distensionan, porque pueden romper el hielo, porque abren una reunión, porque permiten cercanía. El humor es supremamente importante en todos los espacios organizacionales y si los manejamos lógicamente con todo digamos, el respeto, el tema del valor, ese humor puede ser un humor agradable, puede ser entretenido, y si es apropiado y respetuoso, pues qué rico, porque bajan el nivel de tensión, porque rompen el hielo, porque abren una conversación, porque una risa relaja y la risa es supremamente interesante. Y ese es otro de los asuntos, pero ríanse todos los días sin ser burla, ríanse de lo que pasa, coméntense un chiste. El reírse genera unos impactos supremamente positivos y cuando tenemos, incluso hay terapias que ya son terapias de risa, mejoran y los estudios han demostrado por un científico que se llama el doctor Joe Dispenza, él habla de que la terapia de la risa ha curado a veces hasta ciertos niveles de diabetes y de otra clase de enfermedades y él hace pues estudios midiendo todos los niveles tanto cerebrales bueno, y de otro estilo, pero la risa y los ambientes
distensionados, pues lógicamente mejoran la calidad de la relación y mejoran tu calidad de vida. La importancia de las conversaciones divertidas es supremamente importante para generar una colaboración más fluida, porque cuando tú haces esta clase de chistes, bajas la tensión, bajas de pronto la barrera que se puede poner, la distancia que puede poner una persona con otra y pues lo permite, sin llegar de pronto a sobrepasar el tema de la atención, el tema de la conversación divertida, a veces puede ser, digamos, a pasar a burla o a pasar de pronto a otro tema, hay que saberlo manejar, pero sí es mejor. Yo recuerdo dentro de estas organizaciones que les conté que éramos fluidos, siempre en los comités ejecutivos, cuando se entraba, había, no sé, los comités eran muy serios y había que ir con una información supremamente detallada. Pero cuando iban a empezar esos comités, era 5 minutos de risa porque se contaba algo, anécdotas y se hablaba. Y lo recuerdo con mucho cariño porque era un momento, a pesar de que sabíamos que iba a ser un momento, pues a veces podría ser de tensión por los números, por cifras, resultados, pero ese momento, bajaba y ya ponía la reunión en otro tono. Por aquí Jessica dice, hola, hola, sí es la importancia de estar atento a lo no verbal, a cuando hablábamos de lo no verbal y lo divertido, ayuda a generar un mejor ambiente laboral y salud mental. Y de ahí la salud mental, la salud mental que tiene un impacto en la salud física. Entonces favorece la colaboración, la moral es más elevada y el sentido de pertenencia se fortalece, como por nombrar algunas ganancias, más otros, trabajo más fluido, conversaciones más cercanas, respuestas más rápidas, agilidad en los procesos, menos defensa, colaboración ágil, cooperación, menos competencia. Entonces, una cantidad de cosas que desempeñan un papel fundamental dentro de las relaciones en general, las relaciones laborales, las reuniones, y generan un espacio súper relajado, colaborativo, que no le minimiza la seriedad a un momento, sabiéndolo manejar. Y les cuento que durante estos años realmente yo siento que fue algo muy, muy bien manejado. Bueno, eso con los temas de conversaciones divertidas dentro de los espacios organizacionales. Dentro de los espacios personales y familiares, pues aún más. Son importantísimos con sus familias, con sus hijos, con sus parejas, con sus hermanos, con todos, sus padres, momentos ricos, momentos de risa, riámonos más, esa es una de las invitaciones, tengamos conversaciones divertidas, contémonos anécdotas, acordémonos de cosas que nos den risa y esto realmente va a conectar aún más. Bueno, el tercer nivel de las conversaciones, o más que nivel, sí, digamos, el tercer tipo de conversaciones de los que vamos a ver hoy son las conversaciones inteligentes. Definitivamente, los seres humanos nos relacionamos a través de las conversaciones. Con ellas podemos generar, desde el primer paso, como lo vimos, confianza. Para lograr la confianza, y voy a hacer un resumen rápido, es importante conectar, es importante hablar con transparencia, ser transparentes, ser absolutamente coherentes. ¿Qué nos da la coherencia? Cuando nosotros decimos algo y lo cumplimos. Y si no lo pudimos cumplir, no lo podemos cumplir, lo avisamos. Y lo avisamos con tiempo. Eso te da coherencia. La persona que se compromete con algo y lo cumple, su equipo comienza a confiar en esa persona. Y no solamente en los contextos laborales, sino en los demás contextos. Entonces, eso da, la coherencia nos va generando confianza, la confianza nos va generando seguridad. Me siento seguro en este equipo. Cuando hay coherencia a través de esas conversaciones inteligentes, importantes, cuando yo tengo una conversación inteligente, una conversación importante, es porque detrás hay también transparencia. Y la conversación transparente, directa y honesta nos genera conversaciones inteligentes, conversaciones poderosas y nos genera
confianza. ¿Y cuándo genero eso? Cuando yo le digo al otro lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que pienso directamente de esa persona sin involucrar a un tercero. Es decir, no le comento a este lo que pienso, no le comento a Juan lo que pienso de Pedro, sino se lo comento a Pedro directamente. Entonces, eso es importante en esas conversaciones inteligentes, hace parte de las conversaciones poderosas. ¿Por qué? Porque generan coherencia, confianza, seguridad, cumplimiento. Y eso es la base de las interacciones. La confianza, ustedes saben que es la base de las relaciones profundas, de las relaciones que a nosotros nos importan y que les damos valor. Entonces, eso es importante. Tengan esa clase de conversaciones directas, honestas. Y más adelante vamos a ver las conversaciones poderosas que se basan en esto y cómo tenerlas. Es importante, digamos, generar estas conversaciones teniendo la visualización de la conversación. Entonces, usamos las palabras para visualizar, procesar y reflexionar acerca de cómo vamos a tener esa conversación inteligente. Una conversación inteligente es donde yo, como creador de la conversación, genero el espacio y el contexto adecuado para hacerlo. Y hablo de cosas profundas e importantes. Para eso, para otras conversaciones, están las conversaciones divertidas, pasajeras, superficiales, ¿cierto? Pero para una conversación inteligente, dura, poderosa, profunda, incómoda, difícil, desafiante, genero todo esto. Entonces, de ahí ya comenzamos a generar otro tipo de conversaciones. Y me preparo yo cómo también voy a recibir la otra conversación, dándole contexto, sabiendo que todos los seres humanos tenemos puntos de vista distintos y esos puntos de vista distintos que son marcos de referencia o paradigmas desde donde cada uno de nosotros vemos las cosas. Entonces, cada uno, y a mí me encanta, y lo he dicho de pronto en otros escenarios, me encanta decir algo que decía un consultor el consultor y profesor que tuve este año hace 3 meses de una certificación que tomé, él decía, todo el mundo tiene la razón. Y a lo largo de él ya tiene 80 años, a lo largo de estos 50 años de consultor, me he dado cuenta que todo el mundo tiene la razón y a todo el mundo le doy la razón desde su punto de vista. Entonces, ¿cómo a través de estas conversaciones yo genero esa conexión? Ve, interesante tu punto de vista, me encanta, estoy aprendiendo algo nuevo. Yo tengo este otro punto de vista, miremos dónde podemos conectar o en qué podemos unirnos o cómo podemos combinar ambos puntos de vista y crear un solo punto de vista o crear un concepto o lo que sea. Pero es co-crear con el otro, es conectar con el otro, es usar el y, es usar, me parece interesante. Ve, qué chévere esto, no tenía esto en mente. Es cuando yo recojo al otro, cuando le abro los brazos de manera en esa conversación, de manera no verbal, pero el otro lo siente, cuando me dispongo estoy generando conexión. Supremamente importante para generar relación. Entonces, digamos, desde el punto de vista, desde donde yo me paro, puedo generar esta conversación. Y ahí estoy teniendo conversaciones inteligentes, sin chocar, sin engancharme y manejando, y este es otro punto de las conversaciones inteligentes y poderosas, la inteligencia emocional. Y es una de las competencias y habilidades de los que manejamos ser líder coach. Cómo yo mantengo, entreno esa inteligencia emocional y no me engancho con lo que no debo engancharme ni con nada. El enganche es absolutamente una reacción emocional manejable e innecesaria. Yo dejo pasar eso y les he dado la fórmula triple P para pensar y en ese pensar respiro los segundos que sea necesario respirar para ralentizar el corazón y proceder con la respuesta que yo elijo para obtener el resultado que yo quiero, manteniendo esa conversación y esa conexión asertiva e inteligente. Aplico inteligencia emocional, uso la triple P
manejo la conversación y no solo la conversación de palabra, sino la conversación del otro 93% que es toda la conversación y comunicación no verbal. Es un proceso que se logra a través de ¿qué? De la práctica, a través de ¿qué? Del entrenamiento, como se logran muchas cosas. Entonces, cada vez que lo pongo en práctica, todos los días, hago consciente y seguramente después de los 21 días, usted comienza a hacerlo más fácil y después del día de 66, que se forma un hábito ya de manera inconsciente. 21 días para comenzar a generar el hábito. 66 días de manera seguida para que salga, como yo digo, por default o por defecto, para que salga sin que usted lo piense. Uy, ya lo estoy haciendo. Uy, estoy respirando. Uy, y me felicito. Bueno, escucho sus comentarios por aquí. Si quieren poner más comentarios, bienvenidos. Muy bien. Entonces, cuando hay, entre comillas, malos entendidos, es porque nos hace falta una conversación para aclarar el malentendido, como su nombre lo indica. Cuando tenemos, yo les decía a mi equipo, cuando usted siente esa cosita por allá, a un equipo que estaba yo asesorando, cuando usted sienta que hay algo que no me sigue cuadrando de esto, esta situación con esta persona, si yo tengo la madurez, el proceso, pido esa conversación, la pido y la planeo, no a la loca, la planeo. Entonces, para tener esa conversación incómoda, que ya vamos a hablar de eso. En estas conversaciones, ¿qué implica? Lógicamente, hablar, lógicamente, escuchar, y ahorita vamos a volver a hablar el paso de la escucha que lo hemos hablado en 2 ocasiones anteriores, y muchas veces el silencio. El silencio es un buen amigo. El callar es un buen amigo, pero el callar de manera inteligente. Es decir, no me quedo callado porque y no, sino simplemente por ahora no opino, o si me siento con la emoción inadecuada, mejor yo hablo después, y es el callar de manera inteligente, ¿cierto? Entonces, el conversar, el comunicar, va mucho más allá de lo que simplemente queremos decir. Ojo, cuando ya tenemos estas conversaciones inteligentes, duras, profundas, también debemos acompañarlo y ser conscientes de todo lo que acompaña lo verbal, nuestra gesticulación, el tono, la voz, la disposición, los ojos, las manos, incluso hasta cómo me voy vestido para dar comunicaciones y en conversaciones y comunicaciones duras. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer de esto, me tengo que parar entre 1000 personas a hablar de eso, pues cuido todos los detalles. Muy bien, y eso también es importante. Bueno, entonces, eso en conversaciones, digamos, inteligentes. Cuando nosotros comenzamos a generar esta clase de espacios dentro de los equipos de trabajo, en donde las conversaciones dejan de ser superficiales del día a día o algunas veces divertidas y comenzamos a desarrollar conversaciones inteligentes, duras, profundas. Hola Miri, gracias por el saludito. Pues somos capaces de crear organizaciones y relaciones saludables. Por aquí, como decía Jessica, es importante a través de estas conversaciones que trae todo un tema emocional atrás, crear salud mental. Que la salud mental tiene un impacto, lógicamente, en mi salud física, en el tema del estrés, que hoy es la enfermedad organizacional más conocida y que genera, lógicamente, impacto y consecuencia en cómo nos sentimos. Entonces, cuando tenemos organizaciones saludables, cuando tenemos espacios en donde generamos esa flexibilidad, abrimos nuestras puertas, nos permitimos escuchar a la gente, nos permitimos hablar desde un nivel cero jerárquico, sin perder el liderazgo. Tenemos unos líderes
unas dinámicas y esto. Pero las jerarquías y cómo esos niveles se van volviendo más flexibles, más suaves. Entonces comenzamos a fluir y a movernos y a danzar con el otro. En coaching, y voy a hacer un paréntesis, me encanta esta analogía, cuando nosotros los coaches hablamos de las conversaciones, que es la herramienta, el coach es una herramienta, es la herramienta, o sea, la principal herramienta del coach son las conversaciones o del proceso de coaching. ¿Y qué se genera aquí? Una danza. Entonces, ¿cómo danzo y cómo me muevo con el otro? Y cómo generamos un baile en el que nos entendamos. ¿Cómo vamos? Así. Y si de pronto hay un pisoncito, ay, este pasito lo hiciste mal, o mira, y se conversa sobre eso. Entonces, así deberían ser las conversaciones. Una danza con el otro, un fluir en donde sí, a veces como el agua cuando fluye y va por las piedras las pasa por acá, las pasa por acá, y no se convierten en obstáculos, sino aprender a moverse dentro de esas situaciones. Así son las conversaciones. Entonces, partimos de que el otro, todo el mundo tiene razón desde su punto de vista. Partimos de que abrazamos al otro en la conversación. Lo contenemos también. Manejamos la inteligencia emocional. Nos abrimos a la posibilidad. Comenzamos a disminuir la defensa, a ser menos dogmáticos, a ser menos rígidos, sino a escuchar, a atender al otro, a leerlo en su contexto, no solo por lo que dice, sino en toda su emoción, en su postura, en lo que va más allá de las palabras, a reflexionar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú como líder de tu equipo, de tu organización, de tu familia, comienzas a hacer eso? Pues danzas y co-creas y construyes con el otro y no se lo dejas al destino o al aire. Lo creas con intención, lo creas con propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para generar contextos armoniosos, absolutamente dinámicos y poderosos. Uy, qué dicha, por aquí dicen. Hoy por fin pude disfrutar de todo este aprendizaje. Gracias, María, qué rico. Súper. Bueno, entonces, esto es importante. Cuando nosotros estemos planteando las conversaciones, preguntémonos, y esto va a ser, si nos queda el espacio, un poquito de lo que son conversaciones poderosas. En estas conversaciones está obteniendo lo que pide, lo que se solicita, lo que planteó. Entonces, las reuniones son conversaciones, pues póngale un objetivo, póngale límites, póngale tiempo, póngale contexto, para que esto tenga sentido y lleguemos al resultado. ¿Se están cumpliendo las promesas? ¿Está usted o cada uno de los líderes listo para revisar cómo se relaciona con sus colaboradores? ¿Está listo para tener esas conversaciones que son necesarias tener? Ayer cerraba un proceso de coaching con un líder de una organización y me decía, gracias, eternas gracias, porque aprendí a conversar y a no dejar pasar conversaciones difíciles que deba tener. Y eso es lo que hay que hacer. En el momento que hay que tenerlas, con la emoción adecuada, pero cojo ese toro por los cachos de manera asertiva y hablo lo que tenga que hablar. Entonces, revisa cómo están tus conversaciones contigo mismo, con tu equipo de trabajo, con tus colegas y qué hay que hacer. Entonces, siempre hay que también revisar esas conversaciones internas. Esto es un juicio, esto es una opinión. A veces dependemos de todo lo que decimos. Pongámosle un filtro. Entonces comenzamos a preguntar, ¿cómo está funcionando esto? Y el filtro se pone acá para que esto no me llegue, sino que con el filtro, lo filtro. Dice, de esto, oiga, ¿de verdad es esto? Uy, lo que está diciendo esta persona es verdad. Venga, de esto que está diciendo, ¿yo qué debo aprender? Así a mí me moleste. Entonces eso es una conversación inteligente. Esos filtros son absolutamente importantes para que podamos nosotros primero tener un proceso de madurez. O sea, nosotros
tenemos unos procesos. A los 25 años comenzamos a ser adultos y a los 35 años, por proceso de personalidad, terminamos esa adultez y comenzamos la madurez. Entonces, cuando estamos en esos procesos de desarrollo, podemos tener la capacidad de decir, me paro aquí y no permito que eso me afecte. Y tomo la decisión y tomo la elección. Y me pongo, me encanta, como decíamos y ya lo he comentado, o aceite de foca o me resbala, o como dice Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, no me tomo nada personal. O como dicen otros, hago lo de Matrix. Y esquivo y tomo lo que me sirve y lo que no me sirve lo dejo pasar. Entonces ya tenemos esa capacidad y después de los 35 años que nosotros estamos completamente maduros en nuestras estructuras y procesos de desarrollo de personalidad, puedo pararme y decir, esto lo cambio. Y lo cambio con total firmeza y con total madurez y con total poder. Me empodero de lo que debo cambiar. ¿Y qué debo cambiar? Conversaciones, decisiones, proceso, propósito, meta, plan de acción. Y hoy me levanto a las 5 y me acuesto no sé qué y hago y lo hago y comienzo a generar coherencia porque la promesa que hago me la cumplo. Me la cumplo a mí mismo primero. Entonces eso es importante. Ojo con esas conversaciones internas porque de ahí comenzamos a impactar lo externo, posibilitando que la conexión, posibilitando que la colaboración, la cooperación, el fluir. Y seguramente las situaciones y situaciones desafiantes se van a presentar. Pero si tenemos otro nivel de perspectiva, de mirada, de alcance, de abordaje, va a ser distinto. Dejemos, y esto es otro proceso, dejemos de ser la víctima. No, ya no nos corresponde ser la víctima. Somos los protagonistas, somos los directores, somos los que tomamos la rienda. ¿De qué? De nosotros. ¿A través de qué? De lo que pensamos. ¿A través de qué? De lo que hablamos. Pensamiento y emoción va primero que palabra y acción. Entonces, si dominamos completamente nuestros pensamientos, dominamos la emoción. Y de ahí dominamos la acción. Y la acción en palabras, en lo que hacemos. Es importante. Esto tiene soporte científico de todo esto que les estoy diciendo, de todos los estudios. Siempre viene primero el pensamiento y muchas veces desde ese inconsciente. ¿Cómo puedes cambiar a tu inconsciente? Que es el 95% de lo que hablamos. Leyendo y aplicando y dominando en tu consciente lo que quieres cambiar. Entonces me digo otras cosas, hablo otras cosas y comienzo a cambiar. Pensamientos y emociones, regulándolas con esa triple P, con lo que te dices, con las lecturas que haces. Y de allí comienza a cambiar tu mundo interior y de ahí al mundo exterior. El lenguaje, y eso lo hablábamos esta mañana en una reunión que tuvimos de padres de familia. Sí, María de Gerencia Júpiter, sí. Esta mañana en una reunión de padres de familia y ojalá que estuviera un coach que nos hablaba, nos decía, el lenguaje jamás es inocente, jamás es inocente. Entonces, ojo aquí para todos, no, es muy importante para los que tenemos hijos y sobre todo en ciertas edades, pero el lenguaje nunca es inocente, con sus equipos de trabajo, con sus familias, con sus parejas, con sus padres. Siempre el lenguaje tiene un impacto. O sea, las palabras no se las lleva el viento. O sea, las palabras no se las lleva el viento. No como dicen, las palabras se las lleva el viento. A veces hay que dejar cosas escritas, pero las palabras tienen una comunicación. Y detrás de las palabras tienen un impacto emocional. Siempre. Cuidemos ese lenguaje que estamos hablando. Cuidemos esas palabras, cuidemos eso que le estamos diciendo a los otros, cuidémoslo. Y ojalá siempre detrás de cada palabra, la emoción principal, miren, la emoción más importante, el sentimiento que debe estar detrás de cada emoción, ojalá fuera el amor. Si actuamos con coherencia, no con el amor, es decir, con la intención siempre de hacer el bien, con ese bienestar, con ese bendecir, que es bien decir, también lo decían esta mañana, vamos a transformar esas comunicaciones. Entonces, bien importante. La emoción puede llevar a mi interlocutor a que confíe o a que no confíe en mí, porque como detrás de cada palabra comunicamos con todo el resto y esa
digamos, lenguaje tan no verbal viene cargado de la emoción que aunque no la leamos directamente, sí se siente, es importante. Entonces, acordémonos, el 93% de la comunicación es no verbal y es todo esto, lo paraverbal, lo gesticular, el tono, por eso todo el mundo dice, el tonito es verdad, el tonito en el que me lo digo. Entonces, cuidemos esto. ¿Por qué? Porque todas las neuronas, todo el sistema nervioso central está allí pendiente y está leyendo y está captando de manera inconsciente, es decir, no nos damos cuenta, así como funciona el corazón, la respiración, que nosotros no estamos todo el tiempo estando conscientes de cómo respiramos, el corazón de manera autónoma lo hace, así son. El sistema nervioso central, la neurona está por ahí captando, leemos el entorno, uy, este ambiente está como pesado, uno siente eso, así son las comunicaciones. Entonces es importante comenzar a percibir eso. Y más que todo, con los que interactuamos día a día, en nuestros espacios organizacionales, en nuestro contexto. Bueno, voy a hablar un poquito más importante, más aceleradito, porque nos faltan 20 minutos y me encanta todo esto. Entonces, comprendemos que existen puntos de vista distintos. Entonces, cuando conectamos, cuando hablamos con el otro, conectemos desde su punto de vista. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, no lo había visto desde ese punto de vista. Cuéntame un poco más. Cuando estés hablando con alguien, con tu equipo, con tu hijo, cuéntame, ¿qué te llevó a hacer esto? Detrás de esto, ¿qué racional hay? ¿Por qué? Y el más importante, ¿y para qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuál era tu objetivo con esto? Entonces de allí comienzan esas conversaciones inteligentes a ser poderosas, cuando comenzamos a poner preguntas poderosas, que van más allá, ¿te gustó o no te gustó? ¿Estás bien? Entonces, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué quieres conseguir con esto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te has planeado? ¿Qué has pensado? ¿Cuál es el impacto que tienes con esta decisión? ¿Qué vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a decir? Entonces, eso es importante. Importante también, hemos hablado de escuchar en las conversaciones. Cuando comenzamos con ese tipo ya de conversaciones inteligentes, empezamos a escuchar al otro, escuchar con todo nuestro ser, con atención, preguntando, parafraseando, que es repitiendo lo que yo entendí y lo que el otro me dijo, verificando, no haciendo suposiciones. Y otro de los 4 acuerdos es eso, no hagas suposiciones, no te tomes las cosas personalmente, sé impecable con tus palabras. Súper importante, las palabras sí tienen poder. Es el impacto que produce el tono, tu voz, tu corporalidad. Permítete transformarte en ese líder que te permite a ti poner todo eso al servicio del otro, que te permite crecer, que te permite eficientar el manejo de tus conversaciones con el otro. Cuando tú manejas las conversaciones de manera impecable, te aseguro que todas las relaciones van a mejorar. Las laborales, con tu equipo, con tus colegas, cuando escuchas más, cuando haces una simple pregunta. Yo les contaba tal vez la vez pasada en uno de los ejercicios que hicimos con con algunos de los coaches o clientes que he tenido, hicimos unas encuestas tipo 360 y la persona se quedaba aterrada, las personas, porque han sido varios, se quedan aterradas de pronto de ver cosas que de pronto a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero tenemos un espacio de mejora importante. Oye, y la gente, yo decía, eso tómelo como un regalo, qué rico. Y comienzan a hacer las acciones, no, ya comencé con eso, ya, así me de presa lo voy a hacer, decía bueno, ese va a ser mi lema, y al éxito llego, decía. Entonces comienzan a tomarlo como un desafío y como un proceso de mejora que ha sido súper interesante. Bueno, estas relaciones en conversaciones, digamos, las conversaciones ganan relaciones de confianza y se convierten en relaciones sanas, saludables, de poder. Entonces, esto es importante. Pasamos a la cuarta y todavía nos faltan 2 más con las poderosas 7. Las conversaciones serias dentro de los contextos organizacionales, ¿en dónde está? Para la toma de decisiones estratégicas, para la resolución de problemas, para la gestión
eficaz de los equipos, para todo lo que es, por ejemplo, manejos de presupuestos, para todo lo que es el despliegue de objetivos estratégicos y hacia dónde nos dirigimos, para establecer indicadores y metas. Todo esto son conversaciones serias. Démosles el tiempo, démosles el espacio, planeémosla, hagámoslo con delicadeza, con dedicación. Es importante. Y comunicar. Hay que comunicar lo que hay que comunicar. ¿Qué otras conversaciones serias? Cuando hay riesgos o riesgos potenciales. Identificar eso cuando hay que asignar responsabilidades. Otras conversaciones serias y o duras, procesos de cambio. Procesos de cambio que se dan en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Ahí entramos a las conversaciones duras. Son diálogos que hay que tener dentro de los contextos organizacionales y o personales. ¿De qué debemos hablar? ¿Cómo vamos a hacer esta planeación de un presupuesto, de cambios de decisiones, cambios de vida, cambios de ciudad, cambios de empresa, cambios de... Todo esto son conversaciones duras y hay que dedicarles el espacio y el tiempo y preparar y cuál es el impacto, la consecuencia, los presupuestos en las organizaciones cuando tenemos procesos de recorte de personal, cómo lo vamos a manejar, cuánto nos va a costar, qué vamos a indemnizar, qué vamos a hacer. Y lo tenemos que hablar dentro de los niveles que hay que hablar y comunicarlo cuando haya necesidad de comunicarlo en tiempo y forma. Entonces es súper importante. Esas conversaciones duras es conversar de las preocupaciones persistentes y existentes que hay en los contextos organizacionales. ¿Cómo está el rendimiento de mi equipo, el rendimiento de las personas, la gestión del desempeño? Eso hay que hablarlo, hay que cogerlo y hay que confrontarlo de manera adecuada y planeada. ¿Cuáles son los cambios importantes que vamos a atravesar este año? Ya muchas organizaciones pasaron por temas de presupuesto. Hay que hacerlo. ¿Qué vamos a presupuestar? ¿Cuánto queremos crecer? Estas son conversaciones inteligentes, duras, desafiantes. ¿Qué nos permiten estas conversaciones duras y desafiantes? Abordar problemas desde su raíz y trabajar hacia soluciones efectivas. La mejora de las relaciones. Esas conversaciones duras a veces pueden ser desafiantes e incómodas, como lo vamos a decir, pero ahí pueden fortalecer relaciones, generándose sobre la base de honestidad, de respeto. Esas conversaciones duras también son tomas de decisiones informadas, es importante. Que proporciona claridad, desarrollo, una cultura organizacional saludable. En mi familia, lo mismo, confianza. Sabemos qué vamos a hacer. ¿Cuáles son tips para todos este tipo de conversaciones difíciles, duras, inteligentes? Preparación, ser empático, enfoque en soluciones, enfoque en el paso a paso y en soluciones. Los paso a paso son bien importantes, pero cuando vamos a hacer estos tipos de cambio, las comunicaciones con los equipos de trabajo, cuando vayan a hacer cambios importantes, todo el tiempo. Uno de los lemas, yo hice una certificación en cambio y apliqué un proceso de cambio. Comunicar, comunicar, comunicar. ¿Qué paso vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué esto que implica? ¿Qué impacto vamos a tener? Estuve en compras de compañías, en cambios de planta, en unión de sites, en fusiones y adquisiciones, como se dice. Todos estos procesos hay que comunicarlos de manera clara, organizada. ¿Quién comunica qué? El gerente general comunica, el líder comunica cómo se baja esto a los equipos, lo bajamos general y luego tenemos unos equipos más pequeños para hablar, para conversar qué les preocupa, cómo vamos a hacer, a dónde. Si no lo sé, lo averiguo y después le llego con la respuesta. Súper importante. Bueno, pasando al tema 6 de las conversaciones difíciles o incómodas, resolución de problemas. Es fundamental tener conversaciones difíciles o incómodas para la resolución de problemas, pero es una oportunidad de abordar lo que nosotros llamamos problemas, que visto desde otro punto de vista es desafío, que pueden obstaculizar algún proceso, el rendimiento, la colaboración, el funcionamiento. Entonces, importante para la resolución de problemas, también para el desarrollo personal y profesional. ¿Qué áreas de mejora deben haber? Explore esos temas. ¿Qué oportunidad hay que
para crecer de mi equipo, de mis empleados. Estas conversaciones también para el fortalecimiento de las relaciones y esas conversaciones difíciles, desafiantes en el fortalecimiento de las relaciones es súper importante. Porque hay que abordar esas conversaciones difíciles que a veces nos cuestan trabajo, que nos dan dolor de barriga, que nos generan ese estrés, por decirlo así, como ese vacío, pero hay que manejarlo y hay que confrontarlo. Lo hago de manera adecuada, planeada, asertiva. Que nos también que nos previene esos conflictos posteriores, una conversación difícil, tenida tiempo, y nos implica un desafío, muy seguramente, si usted lo hace de la manera correcta, con la emoción adecuada, con los puntos que va a tratar, a veces hay que tener datos y hechos para confrontar a ciertas personas, por ejemplo, acerca de su desempeño. Es que me pareció no. No me has entregado el informe a tiempo las últimas 3 veces, adicional a esto pasó, esto y esto. Si ya se habló, ya se solucionó, no lo vuelva a traer a colación, porque no. Y lo mismo en las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Si ya se habló, se solucionó, tierrita eso, lo enterramos, chao. Porque no vamos a hablar sobre cosas que ya se hablaron y se solucionaron. Por eso hay que solucionarlas bien, para que eso no vuelva a resurgir, para que esa herida sane bien y no quede por ahí medio sanada y que se impone, después tenemos que volverla a operar o a limpiar. Entonces, esas conversaciones son iguales. Es importantísimo hablar de lo que nos molesta, de lo que no nos gusta, pero ¿cómo lo hablamos? Manejando el contexto, planeando la conversación. Y si estamos los dos en ese tono, oye, rico tener una conversación difícil, me encantaría hablar sobre esto y esto, ¿cuándo lo hablamos? Y así, si tenemos la madurez y lo podemos hacer, oye, es que, sabes que esto a veces no, a mí me incomoda eso. No, tú no me haces sentir incómoda tú con estos comentarios. A mí me incomoda a veces estos comentarios que surgen en estos escenarios. ¿Cómo podemos hacer para que eso de pronto no vuelva a suceder? Yo me comprometo con eso, lleguemos a un acuerdo. Entonces es súper importante. Estas conversaciones difíciles mejoran el rendimiento y la productividad, genera una cultura de retroalimentación, se manejan y hacen para que haya una gestión de cambio. Hay una alineación de expectativas, hay un mejor clima organizacional y todo esto conduce a un liderazgo efectivo. Esto es súper importante. Y en estos últimos minutos me gustaría centrarme en las conversaciones también difíciles o incómodas, como ya lo vimos, pero aquí más conversaciones poderosas. Las conversaciones poderosas son aquellas conversaciones generativas, que generan ¿qué? Valor. Porque quiero conversarte algo importante, que genere un acuerdo, que genere valor y la planeo. Primero, planearla es que quiero conversar. Segundo, después de planeada, o sea, que quiero conversar, llevo apuntes, tin. 2, ¿cuándo lo voy a hacer? Emoción adecuada, espacio adecuado, no interrupciones, mirando al otro, escuchando, parafraseando, haciendo preguntas inteligentes. ¿Cuándo podemos conversar de esto? Listo. Viernes. No, el viernes estamos súper cansados, sábado, listo. Si es una conversación personal, si es laboral, dentro del horario de trabajo. Y la planeo en el calendario. Que las dos personas estén dispuestas, emociones adecuadas. Si tengo una conversación o la estoy teniendo y la emoción no está adecuada, la postergo. Porque si no, no va a tener el resultado que hay que tener. Hay que tener claro que no quiero poner en riesgo. Entonces, yo quiero hablar de esto y esto sin poner en riesgo la relación. Yo quiero hablar cómo, aquí hablando un poquito más de lo personal, quiero arreglar el matrimonio. Entonces, que no quiero poner en riesgo el matrimonio y no que después de la conversación lleguemos al acuerdo que nos vamos a separar. Entonces, hay que revisar. A mí, ¿qué reconozco en el otro? Cuando ustedes hagan conversaciones, muchas veces, y eso es un estilo de dar feedback, siempre reconozcan algo bueno en el otro, siempre. Me siento bien cuando estoy esto, me encanta cuando haces esto, qué chévere, eso reconozco esto, ta.
El reconocimiento le da un contexto mucho más tranquilo a la conversación. Después ponen un punto, el punto, y después ofrecen, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Lleguemos a acuerdos. Entonces, eso es importante. Entonces, identifiquen los argumentos que van a manejar. ¿Cuáles son las emociones que te van a ayudar? ¿Cuáles son esas emociones? Y dependiendo de la conversación, ponerle fechas. ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, plan de acción. Siempre una conversación generativa llega a un acuerdo, llega a un plan de acción. Y hablando de conversaciones poderosas y de preguntas poderosas, cuando estén con su familia, y hoy en la charla decíamos, nos decían, conversen más allá del simple cómo te fue en el colegio con nuestros hijos, y qué te está gustando, qué te hace sentir incómodo, estás contento, cuál es la materia que te gusta más, por qué, qué has pensado, qué piensas de esto y esto. Vayan un poquito más allá y siempre estén dispuestos. Siempre estén dispuestos. En estas conversaciones, una sugerencia es cero enganche, cero enganche, porque eso les va a permitir tener esa conversación fluida. Y así como a veces cuando tenemos estas conversaciones con hijos adolescentes, y a veces los adolescentes, como su nombre lo indica, adolecen de varias cosas. Y por eso las tomas de decisiones en la adolescencia muchas veces no se tienen, lógicamente, los aprendizajes, la madurez, la mirada, el nivel de conciencia, y ya tienen las personas un poco mayores y maduras. Pero también ellos tienen la razón desde su punto de vista. Entonces, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo entendemos? ¿Desde dónde lo está viendo nuestro hijo adolescente? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó a esto? ¿Qué pasó atrás? Comenzar a preguntar, a entender cuál es su racional. Conversemos un poco más profundo, acompañémoslos, revisemos. Hay que poner límites, sí. Sin embargo, revisemos cómo está la calidad de nuestras conversaciones con nuestros seres queridos. Entonces, aquí habían incluso muchas, digamos, ejemplos, preguntas, pero voy a dar unos tipsitos. Cuando estemos con estas conversaciones poderosas, siempre cuidemos a las personas, cuidemos la conversación, cuidemos el tiempo cuando, bueno, vamos a hablar 1 hora, vamos a hablar 1 hora, chin, chin, chin. Y dejo hasta el espacio y ya cuando estemos cerrando, nos vamos a demorar un poquito, dependiendo. Cuiden los acuerdos, lleguen a acuerdos. Y siempre, en todo momento, en sus conversaciones poderosas desde las superficiales o del día a día, atención plena, así sea en un simple saludo. Atención plena, es decir, estoy consciente y atenta de lo que el otro me dice. Eso es súper lindo. Entonces, tómense el tiempo, cuiden al otro, tratémoslos con ese cariño, con esa compasión, con esa comprensión, con esa empatía, para que esas conversaciones nos lleven a conectar desde lo profundo con el otro. Entonces, cuidemos eso, cuidemos lo que estamos pensando, cuidemos lo que estamos sintiendo, cuidemos lo que estamos hablando, cuidemos cómo lo estamos haciendo. Eso es a todos, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Yo les comenté a muchos que si logramos 25 personas del equipo de liderazgo, que tenemos ese equipo, comunidad de liderazgo en mi WhatsApp, y vamos a hacer una rifa de los que estuvieron presentes de una sesión de coaching para establecer meta y plan de acción 2024. Entonces, si tuvimos esos 25 y me escriben por interno, ay, sí, yo estuve, entonces vamos a hacer. Si logramos los 25, hacemos esa rifa. Incluso de los que de pronto no estén en esa comunidad, pueden ir a mi perfil de LinkedIn, Eleonora Álvarez Cuellar, ahí me encuentran. Y ahí está la manera en información de contacto, o están ahí para unirse. Hay un link que los lleva directo también
a ser parte de esta comunidad de liderazgo. Entonces, nos vemos, les quería comentar, cuando tengamos nosotros la reunión o sea, los fines de semana festivo en Colombia, hay algunos lunes festivos como fueron los 2 fines de semana últimos. La vez pasada lo hice un martes y ahora lo hice un miércoles. Cuando digamos, es martes después de festivo, hay muchas personas que están en su primer día de semana laboral y a veces se complejiza un poquito más asistir. Entonces, cuando sea lunes festivo, haremos las charlas los miércoles. Cuando sea fin de semana común y corriente, haremos las charlas los martes. Digamos que esa va a seguir siendo la dinámica de seguir haciendo estos en vivo con estos. Realmente esos temas son lindísimos y gracias, Dorisita, muy interesante la charla. Realmente leo y saco información de todo el material que tengo, de las certificaciones, de lo que encuentro en internet, de los propios procesos, de los audios que escucho, de certificaciones que estoy tomando. Ahorita estoy tomando una certificación de coaching con PNL, con programación neurolingüística. Entonces cada vez uno va digamos que teniendo un poco más de ingredientes para poder enriquecer estas charlas, para poderles dar información de valor, de aporte, que si ustedes se lo ponen al instante, lo van a cambiar. Y si lo prácticamente un día seguidos, se va a notar el cambio. Después de los 66, lo hacen de manera inconsciente. Gracias a todos, gracias de verdad. Gracias también Jessica, Dorisita, bueno, todos los aquí que me están dando las gracias. De verdad, con todo el cariño, con todo mi ser, desde el ser para el hacer y desde esos procesos de desarrollo también personal, que es importante poner en práctica en todo lo que hacemos. Entonces, lo que necesiten, estoy a su disposición y nos vemos entonces el martes de la semana entrante con el live que ya les estaré informando en esta semana. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, papito. Chao, chao.